estás aquí. Estás por quizás, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algún punto del mundo no sabes lo que es egoísta. Pastilla en tu mente y te está enloqueciendo. Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde jóvenes profesionales discutimos las ideas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. Hoy conversamos sobre los subsidios y para ello nos acompañan dos invitados. Está con nosotros Miguel Ángel Echarte, profesor e investigador económico. Hola, buenas tardes a todos los oyentes. Gracias por estar con nosotros, Miguel. Gracias. Y nos acompaña también José Elba Andrade, quien es analista económico y político. Es un placer tenerte. Buenas tardes, Gustavo, y a todas las personas que nos están escuchando. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. En tiempos de crisis, hasta los gobiernos de corte socialista se ven obligados a cortar gastos. En el caso ecuatoriano, los subsidios no solo han derivado en un aumento alarmante del gasto público, sino que incentivaron el consumo de combustibles cuando los precios a nivel internacional nos hubieran inducido a hacer todo lo contrario. Hoy, en La Píldora Roja, nos preguntamos si los subsidios le confieren dignidad al ciudadano que recibe tal subsidio o si más bien se la restan al convertirlo en un dependiente del Estado. Una de las mayores distorsiones que hemos vivido los ecuatorianos en las últimas décadas ha sido la política de subsidios al gas doméstico y al combustible. Desde su perspectiva, ¿tiene sentido que quienes poseen un vehículo no asuman el costo real del combustible que utilizan y que sea el Estado el que los apoye económicamente? Bueno, en realidad los subsidios en general, no solamente al gas, la gasolina, sino también al diésel, del cual vamos a hablar luego, pues generan muchas distorsiones en la economía. Uno de ellos es que una parte de esos subsidios, no todos, pues son regresivos, es decir, recaen en una gran proporción en personas que sí podrían pagar el precio real de mercado de esos productos. Y por otro lado, que los subsidios, pues una parte de ellos también se van en contrabando debido a la distorsión de los precios que generan, debido a que el precio a nivel local es mucho más bajo que el precio internacional en los países vecinos como Colombia o Perú. Eso ocurre sobre todo con el diésel y con el gas. Y dentro de esas distorsiones, pues también hay que destacar el efecto que tiene sobre las finanzas públicas, y es que según la proforma presupuestaria del gobierno, el gasto total en subsidio a los combustibles representa 1.700 millones de dólares. Y posteriormente salió el ministro de Hidrocarburos diciendo que esa cantidad iba a poder ser incluso mayor a final de año. Y él dio la cifra de que podía representar en torno a los 3.000 millones de dólares. Entonces, en un contexto donde el Estado tiene que ajustar su gasto público, ¿verdad? Porque estamos en una situación parecida a la de Argentina, aunque sin el efecto de la inflación, porque estamos dolarizados, pero tenemos un déficit fiscal muy elevado. Entonces se está planteando en este contexto pues reajustar, focalizar este tema de los subsidios, ¿no? Entonces ya el presidente Moreno anunció que subía el precio de la super a 2,98 el galón, pero en los próximos días pues parece que va a anunciar la eliminación gradual de los subsidios a la industria. No se tocaría el transporte público, no se tocaría el transporte por carretera de mercancía, pero sí afecta a ciertos sectores. Entonces es el momento de replantearse esta cuestión de los subsidios. Bueno, como bien apuntas, Miguel Ángel, la verdad es que los subsidios generan distorsiones, pero debemos entender primero lo siguiente, ¿no? ¿Para qué sirve el mecanismo de precios? ¿Para qué sirven los precios de mercado? Pues los precios de mercado informan, regulan, coordinan, transmiten información a la gente para que tome decisiones. Es decir, cuando uno va al mercado y compra ya sea papas, leche o carne, uno utiliza los precios para hacer un cálculo económico personal, para ver si conviene o no a la canasta familiar o al bolsillo familiar en la compra de determinado producto. Pues cuando nosotros tenemos un subsidio, distorsiona las señales que el sistema de precios, que es el que coordina, transmite información y nos permite tomar las decisiones adecuadas, cuando tenemos un subsidio, pues nosotros tenemos una distorsión del siguiente sentido. Una, para financiar un subsidio necesitamos que por el otro lado exista un impuesto que genere la cantidad de recursos que va a ser
trasladada a un sector de la sociedad. Y los impuestos, como todos sabemos, no solamente que son onerosos para el sector privado, evitan que haya empleo, disminuyen las oportunidades, sino que son una pesada carga sobre la economía familiar. De tal manera que por ahí el subsidio, como es un recurso que tiene que dársele a cierto sector de la sociedad, tiene que venir financiado por el otro lado, vía impuestos. Cuando nosotros nos quejamos de que existen elevados impuestos, pues también debemos ver que su contraparte es probablemente un subsidio. Por otro lado, el subsidio estimula un comportamiento que no es precisamente el deseable. Te lo pongo de esta manera. Imaginemos por un segundo que el precio de la entrada del cine costase la mitad porque el gobierno está pagando teóricamente la otra mitad del pasaje. Pasa lo siguiente, la otra mitad del boleto. Pasa lo siguiente, iríamos mucho más al cine. Habría muchas más salas de cine ocupadas. Sin embargo, la gente que no va al cine, que es la que financia finalmente a través de impuestos el dinero que el Estado le da a las salas de cine, es la que va a soportar este comportamiento. ¿Qué sucede? Que bajo una especie de estímulo, la gente comienza a consumir más de un bien que en condiciones diferentes no consumiría. Y esto a la larga hace que tomemos decisiones que no son del todo apropiadas, porque al final del día el sistema de precios lo que hace es coordinar transmitiendo información eficiente, y sin embargo los subsidios lo que hacen es distorsionar esa información que la gente necesita para tomar decisiones y actuar responsablemente. Según cifras del Observatorio de Minas y Petróleo de la Universidad de las Américas, entre 1989 y 2017, el Ecuador ha gastado 54.429 millones de dólares en subsidiar los combustibles. Solamente el diésel constituye más de la mitad del costo total del subsidio, seguido del gas, y juntos sumaron en 2017 el 82%. Pese a esto, políticos de todas las tendencias han insistido en mantener esta política pública. En este escenario, ¿quiénes realmente se han beneficiado de este tipo de medidas? Y aquí abrimos el debate. Bueno, hay muchas cifras que son realmente escalofriantes, ¿no? Por ejemplo, otra cifra que estaba revisando anteriormente es que el gasto total en subsidio a combustibles durante la década pasada equivalió aproximadamente al aumento de la deuda externa. Entonces, digamos que el coste de oportunidad que tiene mantener estos subsidios es muy alto para la economía del país. ¿Quiénes han sido los beneficiarios? Bueno, hay algunos que están más focalizados que otros y se puede determinar de alguna manera quiénes salen beneficiados de forma directa, pero hay que también tener en cuenta el costo indirecto, lo que permanece oculto, que como comentaba Joselo, y es todos los impuestos, toda la pérdida de crecimiento económico que se tiene por mantener este tipo de gasto público, de políticas. Entonces podemos focalizarlo en ciertos sectores que ahora se está hablando, de las industrias exportadoras, del transporte público, el transporte privado, pero hay que recordar ahí que una forma de hacer este tipo de medidas, de eliminar los subsidios, que yo coincido que es importante, estableciendo medidas compensatorias para que el ajuste no solo recaiga sobre el sector privado, sobre los particulares, sino que el Estado asuma el coste de las políticas que tiene que aplicar. Entonces, en este caso se puede plantear eliminar ciertos impuestos relacionados con el sector automotriz, se plantea eliminar impuesto verde, impuesto de matriculación, aranceles para la importación de vehículos, y hay muchos impuestos como el impuesto a la salida de divisas que representan un monto de recaudación similar a lo que se ahorraría en el tema de subsidio, que el impuesto a la salida de divisas son en torno a los 1.000 millones de dólares. Entonces hay formas de completar esta medida de eliminar subsidios que en general, como son subsidios indirectos, porque por ejemplo el bono de desarrollo humano es un subsidio muy directo, se sabe a quiénes benefician. Este tipo de subsidios a los combustibles generan distorsiones en toda la economía, entonces benefician en principio a todos los consumidores, menos a los que no tienen automóviles, pero al final acaban trasladándose en transporte público, ¿no? Pero digamos que el coste pues está muy difuminado entre todos los ciudadanos, pero para el Estado pues representa una cantidad muy importante de recursos. Entonces hay que ver la manera en la que se puede ir progresivamente eliminándolo, ¿no?
Y no sé si José lo tenga. Bueno, yo lo primero que quisiera decir es que efectivamente los subsidios, aunque no se puede explicar rápidamente, son algo que tiene que ser eliminado. O sea, los subsidios distorsionan el sistema de precios, hacen que la gente tome decisiones que en realidad no debería tomar. Aunque esto suene abstracto, lo cierto es que para ponerlo en blanco y negro y para hacerlo real, lo que a mí me parece es importante que los ecuatorianos tomen en consideración es que el desmadre, la mesa servida, el despilfarro, el incremento del tamaño del Estado sin límites que vivimos durante la década pasada es el que ha hecho insostenible el mantener estos impuestos que en el pasado estaban ahí. O sea, más allá del costo político de no haberlos eliminado o de haberlos tocado en su debido tiempo, el día de hoy se eliminan los subsidios precisamente porque el gobierno de Rafael Correa dinamitó el gasto público, volvió una locura el aparataje estatal y hoy para seguir manteniendo, ojo con lo que estoy diciendo, para seguir manteniendo parcialmente ese gasto público es que se están eliminando los subsidios. Por eso es que yo escribía el otro día que no se eliminan los subsidios por las razones correctas, sino para seguir manteniendo el gasto público tal cual está. Porque lo correcto es que, ok, eliminen los subsidios, pero simultáneamente eliminen en esa cuantía o en ese monto el gasto del Estado. O sea, ok, recojo 200 por acá y quito 200 en el tamaño del Estado. Sin embargo, eso no está sucediendo. Por otro lado, tienes muchísima razón, Miguel Ángel. ¿Qué es lo que tiene que darse aquí, al menos para que los ecuatorianos entiendan y parcialmente cómo viene la cosa y para bien, que los aranceles se vengan abajo, pero no solo para los vehículos, para todo, porque la verdad es que vamos a pagar el encarecimiento en este momento de la economía, ¿ya? Que al final tiene que darse, pero debemos tener medidas compensatorias como tú lo dijiste. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el gobierno deje de molestar, que deje de estar regulando tanto, que simplifique los trámites para montar una empresa, que le quite los aranceles no solamente a la industria automovilística, sino a las demás industrias, y que el gobierno en definitiva quite todos esos impuestos que están asociados a los vehículos, porque como decía Pablo Arosemena Marriott la semana pasada o unos 10 días atrás, no puede ser que cuando tú vayas al concesionario de vehículos pagues por 2 y lleves 1. ¿Ya? O sea, eso solamente pasa acá en Ecuador. No puede suceder que paguemos por 2 o 2,5 veces, como dijo otro amigo nuestro, y sin embargo recibamos un solo vehículo que de paso no es el de mejor calidad, ¿ya? Que de paso es el de los repuestos malos, que de paso es digámoslo así, el automóvil más inseguro del mercado. ¿Qué necesitamos? Sí, vehículos a mitad de precio, como solo pasa en los mercados internacionales, y eso de ahí podría hacer que los ecuatorianos, los consumidores, veamos con ojos distintos estas medidas duras que se están tomando, pero que son necesarias, pero que a su vez se están tomando porque Rafael Correa y la Revolución Ciudadana se lo rifaron todo, y ahora este gobierno quiere tratar de ingresar algo para mantener lamentablemente el gasto público. Sí, efectivamente le toca hacer el ajuste a este gobierno del despilfarro de la década anterior, pero se está haciendo de forma muy gradual, José, se está haciendo a cuentagotas, con mucha lentitud. El otro día se anunciaron unas medidas que no se detallan exactamente. Se habla de que se van a eliminar ministerios, se van a fusionar algunos ministerios también, pero ¿eso qué va a representar en términos de empleados públicos? ¿Cómo se va a recortar exactamente el gasto en cada uno de estos objetivos? O con la optimización de las empresas públicas que se está hablando, ¿no? De TAMES, TNT, de Correos, pero no hay un plan muy detallado. Y además se presenta muy tarde, 2 años después. No solamente que van a cuentagotas, sino que los planes se van presentando a cuentagotas, porque recuerda tú que han habido varios planes. Los primeros presentados por el gobierno no servían para maldita sea la cosa. Exacto, y hablaban de reducir viáticos, claro. Pero en la práctica no se ha materializado nada. Luego las otras medidas han sido algo más coherentes, ya apuntan en el sentido correcto, no con la profundidad y velocidad necesaria. Sin embargo, el plan económico que presentaron hace poco les ha quedado corto, porque acto seguido eliminaron un subsidio al combustible súper que no estaba en la lista del plan de reactivación.
Luego, eliminan ese subsidio y ahora nos dicen que dentro de 2 días van a hablar de nuevas eliminaciones de subsidio. Cuando un plan económico debería presentarte de manera integral qué es todo lo que se va a hacer para que el empresario y el padre de familia pueda planificar a largo plazo, porque la forma en que está procediendo este gobierno no nos garantiza que una vez que eliminen los nuevos subsidios, pues vayan a decir, bueno, ya hasta aquí. O sea, a mí me da la impresión de que van a seguir incurriendo no sé, en medidas que las van a ir soltando de a poco para no tener un encuentro con la realidad, un encuentro con el ciudadano frontal, ¿no? Entonces esto me parece muy, muy discutible la forma de obrar del gobierno. Sí, no hay un plan coherente, no hay un plan claro. Y es que recuerda muchísimo, como antes hacía alusión al caso de Argentina, pues, que Macri ayer, el domingo, pues presenta una serie de medidas, pero que en realidad lo hace a la desesperada, ¿no? Después de recurrir al FMI, al Fondo Monetario Internacional y Argentina se estanca por esta política de gradualismo. De gradualismo. Sí. O sea, en algún caso, en el caso de Ecuador, se puede justificar en el sentido de que políticamente Lenín Moreno tenía una papeleta que solucionar porque tenía el partido dividido, pero ya ha pasado, ya ha hecho la consulta popular, ya está reforzado políticamente, ahora era el momento de tomar las medidas, ¿no? Lo de Macri es menos justificable porque llegaba en un momento donde, después de décadas del gobierno de Kirchner, pues llegaba como un revulsivo, ¿no? Pero parece ser que los dos países se encuentran en una situación Incluso similar. se habla de que Argentina va a tener que dolarizar. Ya cada vez se extienden más las voces que están sugiriendo que Argentina debe dolarizarse. Bueno, sería buenísimo, pero hay cosas que deben quedarnos claras. Por ejemplo, el hecho de que el gobierno de Lenín Moreno recurra en este momento al Fondo Monetario Internacional no se debe a que en este momento está gobernando la derecha o el empresariado. Se debe a que le toca tratar de arreglar los destrozos que la Revolución Ciudadana generó la década anterior. Entonces, llegamos al fondo y el fondo pone sus condiciones. Ya, pero esto es como acercarte al banco y decir, señores, quiero un préstamo. Y el banco te va a decir, bueno, tienes que cumplir con A, con B, con C. Hombre, ¿la culpa es del banco o la culpa es tuya? Tú te estás acercando al banco, por lo tanto tienes que cumplir, celeste que te cueste. En este momento, si estamos yendo al Fondo Monetario Internacional y se están eliminando subsidios, creo yo, para ser partícipes de algún crédito que permita financiar el gasto público, pues tenemos dos cosas aquí. Una, el fondo no es el culpable lo fue la Revolución Ciudadana con el tamaño del Estado que disparó durante esta década horrorosa. Segundo, si bien en este momento se está pidiendo eliminar subsidios, bueno, eso puede ser correcto, pero debemos ver como contraparte que lo ideal sería que recorten el tamaño del Estado con esa misma viada y que faciliten las importaciones y eliminen los impuestos que mencionaste tú hace un rato, incluyendo el impuesto al rodaje que se puso para la guerra del CENEPA. O sea, ya la gente que me está escuchando sabe de lo que estoy hablando. ¿Ya? Entonces, eso debe quedar claro. Lo otro es que no estamos reduciendo el tamaño del Estado en la forma en que debería de ser reducido. O sea, si estamos pidiendo préstamos y si estamos eliminando subsidios, es precisamente para mantener el tamaño obeso de este Estado atrofiado y pulposo que no sirve para nada. Ya en todo caso estamos manteniendo todavía puestos innecesarios en el sector público y Lenín Moreno no se atreve a hacer definitivamente lo que tiene que hacer. Es decir, que es un recorte para mantener al asistente del asistente. Para mantener al asistente y quién sabe qué más. Bueno, lo cierto es que hay que hacer recortes fundamentales en el sector público y hay que eliminar todo aquello que sea ineficiente y si es necesario mantener algún tipo de transferencia de recursos hacia aquel que no tiene, pues que sea focalizado, ¿ya? Pero tampoco puede ser dable de que gente que tenga un automóvil que vale $60.000, que ojo, debería costar $28.000 en el Ecuador, pero que vale 60.000 porque 32.000 se lo está llevando el gobierno, pues reciba un subsidio al combustible de la gasolina cara que utiliza. En todo caso, como bien dije, está bien que se eliminen los subsidios, pero simultáneamente debemos eliminar todos esos impuestos que hacen y encarecen innecesariamente al automóvil ecuatoriano y a la transportación ecuatoriana, porque esto no solamente va para los que tienen autos particulares. Tienes un bus de transporte público, a ver, pues ¿de dónde vas a sacar los repuestos? Los repuestos los compras acá, después de que te comiste el impuesto de salida de divisas, después de que te comiste todos los impuestos de importación, después de que te comiste las 2.800 regulaciones por minuto que genera el gobierno y ese tipo de cosas. Y así no se puede producir, ni transportar, ni vivir en este país. Y además los subsidios fueron una política que se aplicó en un determinado momento histórico y José lo hablaba
del impuesto, ¿verdad? Sí. Y es que no hay nada más temporal, decía Friedman, que una medida... Temporal. No hay nada más permanente que un impuesto temporal. Un impuesto temporal, ¿no? Sí. Y los subsidios también, de alguna manera, pues, se aplicaron en un determinado momento, pero llevamos años arrastrando este problema. Y hay que decir también que, lo que hasta ahora lo único que ha tocado el gobierno, que es la super, representa el 3% del total de los combustibles que se importan, los derivados de afuera, porque ese también es otro tema que hay que estudiar, ¿no? Todo el tema de las refinerías. Ese es otro desastre. Eso es otro desastre, ¿no? Porque se han invertido más de $1.000 millones en la refinería de Manta y solo hay terreno. Claro. Por no hablar de la corrupción asociada a la repotencialización de la de Esmeraldas. Pero en todo caso, pues hay que reducir el gasto público, no solo con el tema de los subsidios, sino en todas las áreas que antes comentaba Joselo, y que en las medidas que anunció el gobierno pues quedan de forma muy poco clara cómo se va a hacer, ¿no? Parecía un brindis al sol, ¿no? Un wishful thinking, ¿no? Todo lo que el gobierno quiere ahorrar, $1.000 millones, pero no está muy claro cómo lo va a lograr, y aunque ahorrara toda esa cantidad, aún habría que ajustar un mayor volumen, Claro. ¿verdad? Entonces, Yo creo que, o sea, y esto de aquí se mencionó parcialmente o se mencionó la semana pasada, una cosa es cometer un error y otra cosa es encariñarse con él. Nos equivocamos durante la década anterior y tuvimos ese gobierno de la Revolución Ciudadana. ¿Qué nos debe quedar claro? Que cada vez que aparece un subsidio, por el otro lado aparece un impuesto. Y estos son distorsionantes, tanto de entrada por el lado del subsidio, porque estimula un comportamiento que no debe ser estimulado, y desestimula el comportamiento económico y la eficiencia de mercado a través de impuestos. Segundo, que cuando veamos a un gobierno decir que va a crear más ministerios para tratar de solucionar los problemas que éste imagina, debemos recordar nuevamente que tras este hay impuestos, tras este hay endeudamiento, tras este hay mayor carga fiscal y tras este van a eliminar los pocos subsidios que todavía te quedan, ecuatoriano. Así que no aplaudas cuando alguien del sector público o del gobierno te dice que va a incrementar el gasto público, porque incrementar el gasto público es el equivalente a subir los impuestos de hoy o del día de mañana, al endeudarse hoy o en el futuro, subir la presión fiscal hoy o en el futuro, ponerle más impuestos a tus hijos para hoy o para su futuro. Así que ahí donde están las obras, recuerden que hay impuestos, y esto es algo que nos debe quedar demasiado claro, que necesitamos gobiernos prudentes, responsables, dados al recorte del gasto, porque cada vez que se recorta el gasto hay la posibilidad de que también se recorte la presión fiscal, de que también disminuya el Estado y deje de estar molestándote la vida a ti, ciudadano, que lo único que necesitas es que el Estado no estorbe, Que te deje trabajar en paz. que te deje trabajar en paz. Así que hagas es. lo que mejor sabes hacer, que produzcas para tu familia, para tus hijos, Claro. y que no te moleste. ¿Cómo la vida. sabemos que una tienda tiene éxito? Sencillo. Mientras sea negocio para el tendero, la tienda estará ahí. ¿Y cómo sabemos que es negocio para el tendero? Bueno, pues el tipo puede pagar la educación de sus hijos y comprar otras cosas. Y por otro lado, estará ahí mientras los clientes lo deseen, mientras los consumidores lo deseen. Si tú ves que cliente y consumidor se entienden, ese negocio permanece para siempre. Y en esa relación no tienen que estar metidos ni el gobierno, ni el Estado, ni las malditas regulaciones, que lo que hacen es entorpecer la relación entre personas privadas que realizan acuerdos voluntarios. efectivamente, bueno, como José lo señalaba, el sector productivo es el sector privado, ¿verdad?, que se ajusta a una cuenta de resultados y sometido a competencia, si es posible. En cambio, la mayor parte de las empresas públicas son deficitarias, suponen un coste tremendo para los contribuyentes. Cuando se han querido vender, no hay nadie que las quiera comprar ahora mismo, en las condiciones actuales. Nadie. Entonces, un fracaso pues toda la política con el tema Es de que en con las muchas empresas ocasiones públicas. más vale cerrar nomás y olvidarse de eso. Efectivamente, ¿no? El tema creo que ya no nos queda tiempo, pero estas empresas públicas están sometidas a la politización de sus activos, De remate, o sea, son caja chica, son pago de puestos políticos. Así es. Amigo, financiame la campaña, que luego yo te entrego la eléctrica, la telefónica, te entrego la petrolera. O sea, Te entrego la seguridad social. Claro, lo que tenemos que hacer es entregarle eso al sector privado para que haga las cosas bien. Y dejar de comer cuentos socialista, keynesiano, marxista, revolucionario, moderno, del siglo pasado o del que venga. El socialismo no sirve. Esa es la conclusión.
Así es, amigos. Por todo lo expuesto, podemos concluir que es necesario que el gobierno recorte todo tipo de subsidios al gas, a la gasolina. Estos subsidios distorsionan la economía y por lo tanto deben ser eliminados. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en La Píldora Roja. Como cada semana, continuaremos conversando sobre los temas que pueden hacer del Ecuador un país libre y próspero. A nombre del panel se despide de ustedes Gustavo Izurieta. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. Hasta la próxima.